Muchas bendiciones para todos. Nuevamente estamos aquí frente a este medio para compartir una porción bíblica. Estamos haciendo un estudio inductivo de la Biblia, texto por texto. Así que hoy vamos a estar estudiando Marcos capítulo 15, verso 6 en adelante. Ya estuvimos mirando en el pasaje anterior, en el tema anterior, Jesús ante Pilato, como pasó el primer juicio y luego lo llevan para sentenciarlo a muerte. Dice Marcos 15:6, ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín. Ese era el jefe de la banda, que había cometido homicidio en una revuelta, o sea, era un asesino. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. O sea, ya era una costumbre que para esa época soltaba un preso, alguien que el pueblo pidiera que soltara. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Fue la pregunta de Pilato. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Claro que Pilato lo hizo con una intención maliciosa, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Escuchen de lo que sufrían los principales sacerdotes, de un mal tremendo que se llama envidia. No sé si usted es consciente de este problema. Cuando una persona sufre de envidia, se intranquiliza, se desespera porque los demás prosperan, porque a los otros les va bien, se siente perseguido por los demás o por el que triunfa. La persona que tiene envidia es algo desesperante, y esto llevó a los principales sacerdotes a perseguir a Cristo. Lo hicieron por envidia, porque ninguno de ellos tenía la capacidad de reunir tan grandes multitudes para escuchar los discursos, y menos para hacer los milagros que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba sanando a los enfermos, estaba libertando a los cautivos, estaba dando pan a los hambrientos. Jesús se convirtió en el ícono de la época, una bendición gloriosa para la sociedad. Y los principales sacerdotes, los fariseos y los escribas, los ancianos del pueblo, sentían una envidia tremenda, y por eso los llevaron de tal persecución hasta entregarlo en las manos de Pilato. Y Pilato sabía esto, pero no quería tampoco quedar mal delante del pueblo, y entre comillas tampoco quería quedar mal delante de Jesús, y por eso quiso lavarse las manos diciéndole, ¿a quién quiere que les entregue? Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? O sea, me están pidiendo a Barrabás, pero quiero que me den una solución. ¿Qué hago con el que ustedes dicen que es el rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, gritaron, crucifícale. O sea, esto lo hacía Pilato como para quedar bien ante Jesús y ante la sociedad, como para que la gente pensara que él no tenía nada que ver en la muerte de Jesús. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. O sea, se encargó de ordenar que azotaran a Jesús.
y lo entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, Rey de los judíos. Este era un saludo que se le daba a los reyes, ¿sí? Y en tono de burla se lo decían a Jesús: salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificar. Ahora, si hacemos un análisis del poderío, de la autoridad que tenía Jesús, la cual el Padre le concedió, porque el mismo Padre Celestial había dicho: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y Jesús había dicho: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, estaban frente al poderoso, estaban frente al que tenía todo el poderío de parte de Dios. Jesús, si hubiese querido, hubiera terminado con esta generación, con este pueblo que estaba frente a él, con sus enemigos. Pero Jesús demostró humildad, sencillez, mansedumbre. Jesús demostró obediencia. Pero lo que más demostró Cristo allí en ese momento, cuando le maltrataban, cuando le escupían el rostro, cuando se burlaban de él, lo que más te pudo demostrar Jesucristo fue que nos ama. Porque él fue lo único que lo llevó a padecer tanto sin actuar, sin poderse defender. Fue el amor hacia nosotros. Él mismo lo declaró en cierta ocasión: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y dice también en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es lo que podemos notar, la grandeza del amor de Dios, para soportar semejante humillación, pudiendo él defenderse, porque tenía todo el poder. La historia cuenta que hubo un profeta, que un rey quiso traerlo a las malas a su presencia, y el profeta pidió que descendiera fuego del cielo y quemó a los soldados que fueron por él. Y que luego el rey le mandó otra comisión y volvió el profeta y pidió fuego del cielo y los quemó. Y la tercera comisión tuvo que venir con humildad a pedirle el favor al profeta que si por favor se presentaba ante el rey. Eso era un profeta. Aquí estamos hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores, el representante legal de nuestro Creador, sobre quien pesaba todo el poder y la autoridad. ¿Hubiese podido Jesús defenderse él mismo? ¿Acaso no puedo pedirle a mi Padre una legión de ángeles para que me defienda? O sea, él tenía todas las herramientas, tenía todo el poderío, tenía toda la fuerza, tenía toda la gloria de Dios en sí mismo para poderse defender. Pero algo no lo dejó defender. ¿Sabe qué es? El amor a nosotros los pecadores. Porque la muerte de Cristo significaba el perdón de sus pecados y de mis pecados. La muerte de Cristo significaba su libertad, mi libertad. La humillación de Cristo significaba su victoria y mi victoria.
El sufrimiento de Jesús tenía que ver con su felicidad y con mi felicidad. Si Cristo no hubiese muerto por nosotros en la cruz, estaríamos perdidos. No habría sacrificio que pudiese sacarnos del problema del pecado. Solo la muerte de Cristo, solo el derramamiento de la sangre de mi Salvador hizo que nosotros pudiésemos ser salvos. Esta muerte de Cristo en la época para algunos fue una victoria de la envidia que tenían hacia Él, pero para nosotros fue la victoria porque fue el pago, el precio que Dios pagó para que nosotros fuésemos salvos. El sacrificio de su precioso Hijo fue lo que hizo que nosotros, los seres humanos, fuésemos salvos. Por eso dice, después de haberle escarnecido. ¿Sabe lo que significa la palabra escarnecer? Significa herirle, difamarle, rebajarle, burlarse de él. Se burlaban porque los que entendieron el plan de Dios le nombraron como el rey de los judíos. Los que no alcanzaron a entender dijeron, es una triste burla, no es nadie, este es don nadie. No podemos honrar a alguien que no venga con un caballo fino, con una espada en su mano y defendiéndonos del yugo de Roma. No podemos declarar a alguien como rey, alguien que no tome la espada en su mano. Pero lo que ellos ignoraban, que la victoria no solamente de Israel dependía de Jesús, sino la victoria del mundo entero. Porque dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta es la palabra de bendición que nos dejó Cristo. El sufrimiento de Jesús marcó la historia de nosotros los seres humanos. Fue allí donde se abrió una puerta amplia de bendición para los que quieren ser salvos. Por eso la Biblia afirma y dice, el mismo Cristo declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie se puede acercar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Nadie puede hacer planes de ir al reino de los cielos si no es a través de Jesús. El único que entregó su vida, el único que murió en la cruz, el único que fue humillado solo por una causa, para que usted y yo fuésemos salvos, para que usted y yo encontrásemos la paz, para que encontrásemos la armonía, para que pudiéramos encontrar la comunión con nuestro Creador a través de nuestro amado y poderoso Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito el nombre de Cristo. Es una palabra de bendición. Fue un sufrimiento que valió la pena. Fue allí donde la sangre de Cristo se derramó y miles, millones de personas han sido beneficiadas, y aún el mensaje sigue siendo extendido a nivel mundial a través de todos los medios que Dios nos ha regalado, a través de las redes sociales, la radio, la televisión, de todos los medios de comunicación. Lo estamos haciendo porque es necesario que el mundo entienda que la muerte de Cristo significa su salvación y mi salvación. La vida eterna depende de la muerte de Jesús. Por eso todas las personas deben de entregarle su corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Más que entregarle, debemos de practicar las Sagradas Escrituras. Debemos de vivir la poderosa palabra de Dios. Hoy
la invitación. El sacrificio de Cristo no fue en vano, fue para darte la vida eterna a usted y a mí. Y después que le humillaron, después que le azotaron, después que se burlaron de él, le escarnecieron. Entonces dice, y le obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, o sea, algo amargo, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevarían cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. El motivo por el que le mataron allá en ese momento era el Rey de los Judíos, porque se declaró y lo declararon como el Rey de los Judíos. Ese era el motivo en el momento, humanamente, pero espiritualmente estaba marcando la historia, porque el motivo y la causa de su muerte era para que el mundo fuese salvo por él. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, con los impíos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Ellos querían ver un héroe, un Superman, y querían que después que estaba crucificado se bajara de allí, se salvara. Ellos querían que Jesús demostrara un superheroísmo a los hombres en la parte física, pero este no era el plan de Jesús. Jesús no venía con el plan de bajarse de la cruz y demostrarle a los seres humanos que él era un superhombre, un Superman. Jesús vino para demostrarle al diablo que su reino había terminado, que la muerte de Cristo en la cruz significaba la muerte y la herida de muerte de Satanás, porque el día que Cristo murió, el diablo fue vencido, porque la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Jesús tiene poder para redimir, para salvar, para liberar. Bendecimos el nombre de Jesús. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Escuchen que la crucifixión fue a la hora tercera. Y a la hora sexta, o sea, 3 horas después allí de estar colgado en la cruz, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. O sea, hasta la hora novena. Allí siguió padeciendo Jesús en la cruz. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabatani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad,
Veamos si viene Elías a bajarle. Ellos sabían que Elías era un gran profeta que Dios había usado en gran manera. Y pensaron que Jesús estaba pidiéndole misericordia a Elías. Jesús no estaba pidiendo misericordia. Jesús lo que estaba sintiendo era el peso de nuestra propia maldad. Porque la Biblia dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús llevó nuestras maldiciones. Jesús llevó la carga de nuestro castigo. Esto era lo que estaba pasando con Jesús. Y perdónenme la expresión, y esta manada de ignorantes de la época no alcanzaron a entender el sacrificio poderoso de Jesús. Pero ¿sabe qué es triste? Que aún pasados más de 2000 años o aproximadamente 2000 años de la crucifixión de Jesús, aún hay personas que no alcanzan a entender el significado de la muerte de Cristo. Yo quiero decirle hoy, la muerte de Jesús, escúcheme, fue para salvarlo a usted de su pecado, de su maldad, y darle el perdón y llevarlo al cielo. Así como es el mismo plan para mi vida, es el plan para usted. El pecado es borrado cuando aplicamos el sacrificio de Jesús en nuestra vida. Entonces pasó algo extraordinario. Mas Jesús, dando una gran voz, exclamó y expiró. O sea, murió. A la hora novena, Cristo murió. La hora novena tenía que ver ya bastante avanzado el día. A la hora tercera crucificaron. A la hora sexta empezó a oscurecerse. Y a la hora novena Jesús expira. O sea, tipo más o menos 3 de la tarde. La hora tercera a las 9, la hora sexta a las 12, la hora novena tipo 3 de la tarde, un promedio. A esa hora, cuando Cristo muere, dice, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Aquí sucedió algo tremendo. La muerte de Jesús, sucedió algo tremendo en el templo. Es que el velo que había ocultado el lugar santísimo por muchos años, por décadas, ahora se estaba rasgando de arriba abajo. Lo que hubo oculto por muchos tiempos, ahora quedó al descubierto. El plan de salvación en el Antiguo Testamento, que era tipológicamente y simbólicamente, ahora era real a través de Jesús. Todo quedó al descubierto. El Salvador de mi vida es Jesús. El Salvador de su vida es Cristo. Ese velo que se rasgó y descubrió el lugar santísimo es símbolo de la obra que Cristo hace cuando entra a un corazón. El velo que oscurece su visión, que no lo deja ver y proyectarse en la vida eterna, entonces es rasgado y podrás ver con claridad el plan de Dios. Todos los que hemos conocido a Dios podemos decir con sinceridad, pudimos ver, tuvimos el privilegio de ver con claridad el plan de salvación. Lo que no entendíamos antes, ahora